Muy bien, bienvenidos a la parte 3 de la introducción a la animación en Blender. En este video vamos a ver todo lo que es un ejercicio de animación y vamos a poner en práctica todo lo que hemos ido aprendiendo en estos videos. Bien, para esto vamos a hacer un ejercicio de animación simple imitando lo que es el efecto rebote de una pelota. Vamos a hacer primero lo que es la escena. Vamos a eliminar esta luz. La cámara de momento la vamos a dejar ahí. Bien, primero para hacer esta animación vamos a hacer unas escaleras. Vamos a el cubo mismo que tenemos lo vamos a escalar en el eje Z y vamos a hacerlo también en el eje X. Bueno, no, en el eje Y. Vamos a hacerlo más largo en el eje X. Bien, vamos a hacer más o menos una escalera más pequeña y un poquito más ancha, si puede ser. Más o menos ese grosor. Ahí está bien, puede ser más o menos ahí. Y vamos a moverlo hacia arriba, más o menos a esta altura. Y vamos a aplicar el primer modificador. Nos vamos al apartado de modificadores, añadir modificador. Y vamos a generar, en este caso, un clonador. Para los que previamente usaron Blender o otro programa de modelado, lo que se conoce como clonación, aquí en Blender se le conoce como array. Básicamente es lo mismo que clonación. Bien, nosotros vamos a clonar 5 escaleras y lo vamos a hacer desde el eje, en este caso creo que sería el Y hacia el eje Z, que vaya abajo. Nos vamos a posicionar en la vista frontal. Más o menos, bueno, lo vamos a hacer hacia el otro lado, hacia este lado, que va a ser el comienzo, y lo vamos a calcular más o menos a lo que es la altura del piso. Más o menos ahí, perfecto. Vamos a hacerlo un poco más a este otro lado, para que sean saltos más largos. Vamos a ponerle un 3, un menos 3 creo que sería correcto. Bien. Y vamos a añadir el segundo modificador, el cual es un Misor. ¿Para qué? Para hacer básicamente la bajada, o lo que es el descenso de la pelota. Bien, ya tenemos aquí nuestras escaleras, son básicas, pero nos servirán para este ejemplo práctico. Y nos volvemos otra vez a la vista frontal y vamos a crear nuestra pelota. Vamos a Shift más A, vamos a crear un objeto, en este caso una esfera. Bien, esta va a ser nuestra pelotita. Nos vamos a ubicar a este lado de la escena. Y la pelota un poco más pequeña la vamos a hacer, más o menos. Ahí está bien. Bien, ya tenemos armada nuestra escena, ya tenemos nuestro objeto que se va a mover. Y vamos a empezar con lo que es la animación. Como les dije, nosotros vamos a usar en cuestión de movimientos, nos conviene más usar el auto keyframe. Pero para eso nos vamos a posicionar en el keyframe número 0. Y le vamos a dar a la tecla I. Nos vamos a ver a las opciones. Seleccionamos la esfera y la I se tiene que pintar de amarillo. Siempre tengan esto en cuenta. Bien, y vamos a empezar con las animaciones. En este caso, lo vamos a hacer en el keyframe 20. Vamos a activar el auto keyframe. Y vamos a empezar a mover esta pelota, en este caso, a esta posición. Vamos a ponerla acá. Bien, ya se hizo el primer movimiento. Y básicamente cada 20 keyframes vamos a ir cambiando la pelota en cada escalón. Y como tenemos el auto keyframe activado, no es necesario que vayamos guardando porque automáticamente se va a guardar. Solo nos tenemos que mover en la posición de el frame, por ejemplo en este el 60. Y listo, hacemos el movimiento y se va a guardar. Nos vamos al 80, hacemos el movimiento y automáticamente se nos va a guardar. Nos vamos al keyframe 100, que es la subida, el punto alto. Y listo, más o menos ahí. Esto lo vamos a ir perfeccionando. De momento solo estamos haciendo el movimiento básico. Y ya tenemos la subida. Obviamente faltan retoques, que lo vamos a ver ahora. Vamos a poner en práctica, como les dije, todo lo que hemos ido viendo en estos videos. Y ahora vamos a hacer el descenso. Lo mismo, vamos a hacer esta vez la posición, pero en descenso. Vamos al frame 140.
Nos movemos a la siguiente grada de abajo. Nos vamos al 160. A la siguiente grada. Al 180. Perfecto. Y por último al 200, que va a ser básicamente al otro lado del piso. Bien, ya tenemos lo que es la base de esta animación. Pero como pueden ver es un movimiento seco y tosco. ¿Qué le falta aquí? Obviamente las curvas de animación. Para entrar a las curvas de animación nos vamos aquí al icono del editor y nos vamos a cambiar al Graph Editor. Y aquí está todo lo que hemos hecho en cuanto a keyframes, todos los keyframes que hemos creado tanto de descenso, de subida como descenso. Como pueden ver, básicamente esta forma de escalera se ha replicado en el eje Z. ¿Por qué? Porque básicamente el eje Z es el que manipula la altura. El eje Y se ha mantenido constante porque al eje Y no le importa si estamos subiendo o bajando. Lo que le importa al eje Y es que estamos siguiendo una trayectoria, en este caso lineal sobre el eje Y. Es decir, hemos empezado en un punto A y hemos acabado en un punto B. Y entre medias el eje Z es el que ha trabajado en cuanto a la altura. Bien, entonces esto que nos quiere decir que vamos a trabajar efectivamente en el eje Z, es decir, en esta curva azul. Bien, vamos a empezar retocando los manejadores. En este caso, simplemente es hacer este ejercicio de esta curva, porque al mover esta curva en esta posición como de un pico, la pelota va a hacer un efecto de salto, como pueden ver. Y vamos a hacer esto con todo. Tengan cuidado con estos manejadores. Los que están así sobresaliendo nos van a hacer que modifique a ambos lados. Y se va a ver, por ejemplo, una animación así, como que va a traspasar la escalera. Es como un zigzag. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces para esto, este manejador lo vamos a esconder acá. Y este es el manejador que va a trabajar. Este manejador lo escondemos. Y este hacemos que trabaje. Este lo escondemos. Y este es el que nos va a generar la curva. Ahorita lo vamos a ir retocando, pero primero vamos a ver lo básico. Vamos a esconder el manejador de la izquierda y vamos a mover el de la derecha. Bien, básicamente sería esto. Tan. ¿Qué nos falta? Más altura, porque son unas escaleras un tanto altas. Entonces vamos a ir haciendo el gráfico más... Eso, más o menos ahí. Como pueden ver, lo que es las curvas se asemejan al movimiento que está ocurriendo. Como nosotros estamos haciendo un movimiento de salto, las curvas tienen que reflejar este movimiento. Entonces el orden visual o la manera en cómo se ven estas curvas influye en el movimiento que estamos haciendo. Así que es bien importante saber reconocer estas curvas como las estamos manejando. Bien, cuando llegamos arriba vamos a hacer un salto un poco más grande. Vamos a ocultar este manejador y este salto va a ir más o menos ahí. Eso. En este caso este salto va a ir ahora de bajada. Y lo mismo. Vamos a hacer. Vamos a ocultar este manejador. Y vamos a manipular únicamente este de acá. Para que sea el descenso. Ocultamos este manejador. El de la izquierda y el de la derecha lo movemos para que haga el movimiento de salto o agarre la altura correspondiente. Ocultamos, subimos. Lo mismo hacemos en este lado, ocultamos y subimos. Creo que este sería el último, si no estoy mal. Y eso, y va bajando. Perfecto. Vamos a ir retocando estas partes de acá. Por ejemplo, este tiene que ser un poco más a este lado. Esto un poco más a ese otro lado. Tenemos que tratar de que las curvas estén centradas para que no haya ningún movimiento raro. Esto vamos a hacerlo un poco más bajo. Y tiene que tener un descenso más o menos así. En este caso podemos hacer que sea más hacia la izquierda para que sea más lento y no tan brusco. Eso, perfecto. Y terminamos en el piso. Bien, ya tenemos el movimiento. Como pueden ver, es así de simple
los saltos de la pelota. Pero ¿qué nos falta aquí? Obviamente la pelota es un objeto que se deforma y en ningún momento se está deformando. Ya tenemos el movimiento, ahora nos falta la reacción o las físicas de la pelota en cuanto a su entorno. Es decir, cuando la pelota llega a esta escalera, no únicamente está chocando y está rebotando, sino que está chocando y se aplasta y vuelve y se estira. Es un principio de animación de los 12 principios de animación que están establecidos en el mundo de la animación y todo este mundillo de lo que es animación 3D y motion graphics, etc. Entonces, para poder nosotros hacer este movimiento más realista, simplemente vamos a añadir aquí keyframes a izquierda y derecha de lo que es el choque con la grada. Para esto nos vamos a ubicar en esta posición, en el keyframe 20 donde hemos guardado la posición de la grada, y nos vamos a bajar un poco más o menos ahí hasta la mitad. ¿Por qué hacemos esto? Porque en aquí vamos a hacer un movimiento de deformación. Cuando la pelota esté por chocar en la plataforma, vamos a irnos un poco más abajo para que tenga más sentido. Ahí, como les decía, cuando la pelota está, ahorita le hemos dicho que traspase, ¿verdad? Pero cuando está por tocar la plataforma, ahí ya está por tocar, vamos a guardar un keyframe en la escala. Esto lo vamos a hacer de manera manual porque el auto keyframe para esto no nos va a servir mucho. Bien, vamos a guardar un keyframe en el eje Z, que básicamente es el que lo achata la forma, y en el eje donde traspasa lo vamos a achatar hasta que no traspase. Básicamente vamos a hacer esto. Si está muy abajo lo vamos a hacer así para que no sea muy deforme. Y ahí. Ahora ya no traspasa, sino que está haciendo un efecto de rebote, como pueden ver. Es simple. Rebota y listo. Pero a todo movimiento de anticipación hay un movimiento que es de consecuencia. Es decir, si va a rebotar, tiene que volver a su forma original con un estiramiento. Entonces vamos a hacer que se estire más o menos ahí. Y por ejemplo en el keyframe 30 que vuelva a su movimiento o a su forma normal, que en este caso sería el 1. O perdón, como hemos reducido la forma, claro, esto sería 0836. Vamos a manejar esta forma 0.836, que es básicamente la forma en la que el cilindro o en la que la esfera está más redonda. Y bien, ya tenemos el primer movimiento. Como pueden ver, se achata y se estira. Lo mismo vamos a hacer en los demás movimientos. En el keyframe 40 lo vamos a bajar a la mitad. Nos retrocedemos un keyframe atrás. Por ejemplo, ahí vamos a guardar este keyframe y en el eje 40 se va a achicar hasta que se note su forma, más o menos ahí. Si es mucho, lo subimos un poco y hacemos que no sea un achatamiento tan exagerado. Nos movemos al keyframe, por ejemplo 42, se va a estirar y en el keyframe 50 va a volver a la posición original. 0836 y listo. Ahí está el efecto rebote. Y lo mismo básicamente hacemos en cada grada. En la grada 60 lo bajamos esto abajo, lo achatamos para que sea el movimiento, nos vamos atrás. En este caso lo estoy haciendo al revés. Se puede hacer, bueno, no nos conviene porque no sabemos en qué momento la pelota está por chocar. Entonces en este caso sería en este lugar. Guardamos keyframe, nos vamos al 60. Lo achatamos. Nos vamos 2 keyframes o 3 adelante. Lo alargamos. Nos vamos al keyframe número 70 y le volvemos a su forma original. 0.836. Y nuevamente. En el keyframe 80 lo bajamos y segundos antes de que choque lo vamos a guardar el keyframe. En el 80 lo vamos a hacer pequeño
2 keyframes adelante lo vamos a estirar. En el keyframe 90 lo vamos a volver a su forma original, 0.836. Y básicamente, como pueden ver, es un movimiento repetitivo. Pero esto es, la verdad, bastante bueno a la hora de practicar, porque estos ejercicios de repetir y repetir es lo que nos hace practicar más, lo que nos da más retención de lo que es lo que estamos poniendo en práctica. Entonces vamos a seguir con esto, con lo que es retrocedemos un keyframe antes de que choque. En este caso creo que son casi 2 keyframes antes de que choque. Guardamos y cuando choca lo vamos a encoger. Nos movemos 2 keyframes y lo vamos a alargar. Y cuando llegue al 110 lo vamos a su forma original, 0.836. Keyframe 120, vamos a bajar un poco. En este caso, como es de caída, va a tener un movimiento un poco más brusco. Va a ser ahí, antes de que choque, que sería, bueno, le hemos bajado muy abajo. Aquí en este caso, entre el keyframe 119 y el 120, antes de que choque, no tenemos un keyframe intermedio donde esté al ras de la escalera. Entonces, para esto vamos a modificar lo que es la curva en el Graph Editor para que este movimiento sí pueda suceder o sí nos permita hacerlo. Vamos a ir jugando con las curvas. Y en este caso yo quiero tener aquí en este keyframe un ras con la plataforma, así que tengo que buscar la manera de que me dé eso, pero no lo estoy consiguiendo. Creo que voy a tener que tocar el manejador de la izquierda, el cual, como les dije, solo hay que manipular en movimientos sumamente necesarios. Vamos a ir a acercarnos más y creo que este keyframe va a ser la clave, así que lo voy a manipular más o menos ahí. Ahí está, perfecto. Ahora ya tengo ese movimiento que quería. Bien, voy a volver acá al timeline y ya tengo este movimiento donde está chocando con la escalera, pero no la está traspasando. Eso es lo que hay que ir jugando en lo que es la curva y lo que está pasando en acá. Bien, guardamos lo que es keyframe de posición, de escala, y cuando traspasa lo vamos a encoger, y nuevamente cuando salta lo vamos a alargar. El 130 va a volver a su forma original, 0.836, y cuando llegue acá lo vamos a traspasar. Nos movemos un keyframe atrás, y como pueden ver, un keyframe atrás no tengo este rozamiento con la grada. Entonces nuevamente voy en este keyframe donde quiero ese rozamiento, me voy al Graph Editor y voy a hacer lo mismo que antes. Voy a sacar un poquito este de acá, el de la izquierda, el manejador de la izquierda, que básicamente es el que me está mandando ese movimiento, y es lo que creo que es para lo que sirve este manejador, porque a veces nos perjudica, pero para estas cosas es bastante útil. Bien, ahora ya tengo ese movimiento que quería. Guardo la posición de la escala, lo encojo, nos vamos 2 keyframes o 3, lo alargamos y nuevamente el ciclo. Bueno, aquí en el 150 tiene que volver a su forma original, 0.836, y nos vamos al 160, que nuevamente quiero que traspase. Y como en todos los movimientos de bajada, bueno, en este caso, aquí sí tengo ese movimiento que quiero. Entonces voy a guardar keyframe, voy a volver al 160, lo voy a encoger, voy a mover 2 o 3 keyframes y lo voy a estirar. Perfecto, me voy al 170, le regreso su posición, su escala original, y bueno, vamos a movernos acá, y es la última, bueno, es el penúltimo, porque nos falta el de el suelo. Bien, lo vamos a traspasar acá, nos movemos un keyframe atrás, y en este caso no tengo ese movimiento que estoy queriendo. Entonces me cambio al Graph Editor
me acerco a la curva y me genero ese movimiento que me falta. O ese rozamiento, perdón. Que básicamente sería ahí. Vamos a moverlo un poco más. Ahí, básicamente sería eso. Volvemos al timeline. Guardamos posición. Nos movemos a donde tenemos que encoger. Encogemos. Y por último nos movemos unos cuantos keyframes. Hacemos un estiramiento. Regresamos a la forma original. Y por último terminamos donde habíamos empezado. Perfecto. Ahora vamos a ver todo lo que hemos hecho y cómo el movimiento de rebote le agrega más realismo a esta animación. Como pueden ver, es bastante placentero de ver. Vamos a verlo en vista de perspectiva. Nuevamente, pueden ver cómo la pelotita hace movimientos realistas de rebote. Perfecto. Bien, para un ejercicio de animación para poner en práctica todo, está bastante completo. Pero nos falta animar la cámara. ¿Por qué? Porque la cámara es lo que nos va a dar el render. Eso nunca se olviden. Cualquier animación que hagamos, tenemos que pensar siempre en la cámara, porque la cámara es lo que nos va a mandar el render. Entonces vamos primeramente a entrar a la cámara y la vamos a modificar o vamos a moverla. Primeramente vamos a hacer un movimiento. En este caso nos vamos a ir del eje Z. Desde arriba lo vamos a ver acá. Vamos a manipular la cámara desde este eje. Lo vamos a apuntar a la pelotita. Y vamos a hacer como un movimiento de seguimiento. Vamos a hacer esto. Bueno, en este caso la cámara no tiene que tener ningún keyframe. No sé por qué se ha creado esto. Ah, es que estoy con el auto keyframe. Lo voy a desactivar. Bien, vamos a apuntar a lo que es la pelotita. Y algo que quería hacer, las opciones de render. Vamos a hacer un encuadre de 1080. O bueno, no, creo que es mejor 1920, que sería horizontal. Sí, creo que está bien. Vamos a hacer la locación un poco más lejana. En este caso vamos a ir moviendo esto. Primero el enfoque inicial, quiero tenerlo bien encuadrado. Más o menos nos tenemos que alejar un poco más. Vámonos a las opciones de cámara en todo caso. Y ahí está, podemos jugar con la distancia focal en este caso. Bien, ya. Vamos a empezar con este movimiento. Vamos a hacer este paneo, un poco la rotación. Perfecto. Esto es cuestión de ir jugando. Es cuestión de cómo lo va a hacer cada uno. Y es cuestión de tocar las opciones de Blender sin ningún miedo. Bien, vamos a empezar. Damos clic en la cámara y simplemente vamos a trabajar con la tecla I. Y cualquier cosa, si queremos trabajar desde lo que es, por ejemplo, las opciones de cámara, lo que es la distancia focal, etc. O estos paneos, vamos a guardarlos también desde esta sección. Vamos a hacer todo esto de acá para empezar. No importa si no lo vamos a usar, pero es recomendable hacer todo para que no estemos volviendo más adelante. Bien, a la cámara empezará enfocando esto. Y cuando se esté por salir el encuadre de la pelotita, por ejemplo en el keyframe 30, vamos a mover la cámara a esa posición. Vamos a ver, vamos a irnos acá. Vamos a entrar a la cámara y vamos a ir moviendo. Por ejemplo, más o menos ahí. Vamos a ir moviendo la cámara. Eso. Eso. Y con el movimiento también vamos a ir jugando. En el eje Z. Vamos a ir moviendo.
Eso, perfecto. Vamos a ir tocando la rotación. Y un poco más hacia este otro lado. Vamos a tocar la rotación. Eso. Y a la tecla Y en este caso, para que se guarde todo. Bueno, no, en este caso no era esa la posición. Cuando son movimientos más complejos, la tecla I no nos va a ayudar mucho. Tenemos que hacer manualmente el guardado de keyframes. Eso no se olviden nunca. Nos vamos a colocar acá. Ahí está perfecto. Y vamos a hacer manualmente los que están de naranja, que son los que hemos modificado. Lo mismo en esta parte de acá. Aquí no hemos hecho movimientos, así que perfecto. Ahora sí. Ahora sí, tenemos ya este movimiento hasta acá. Ahora de aquí, cuando la pelota esté subiendo y llegue a este punto de arriba, quiero que enfoque la otra parte, la otra cara. Entonces para esto vamos a irnos a la parte del eje Z. Y por ejemplo desde aquí lo podemos mover, pero esta vez al otro lado. Nos movemos acá y lo vamos a rotar. Ahí. Perfecto. Entramos a la cámara y ahora estamos en el otro lado. Vamos a ir moviéndonos en los distintos ejes. Eso, perfecto. Perfecto. Nos vamos a acercar. Vamos a cambiar la rotación, en este caso en el eje X. Perfecto. Y guardamos. Ahora este movimiento es mucho más interesante porque se da la vuelta. Pero entre medias ha dejado de enfocar a la pelota por un momento. Entonces en este punto de acá vamos a hacer que la cámara no vaya directamente hasta aquí. Vamos a hacer un punto intermedio donde sí enfoque la pelota. Vamos a ir jugando con esto. Vamos a ir jugando con la rotación en el X y Z. Nos vamos a alejar un poquito más. Ahí más o menos yo creo que estará bien. Tan. Y vamos a corroborar que esté correcto. Eso está perfecto. Hay partes donde la pelota se sale del encuadre, así que vamos a tratar de arreglar eso. Haciendo más o menos un paneo más hacia arriba. Para que haya más énfasis ahí. Bien. Aquí está dentro del encuadre. Dentro del encuadre. Perfecto. Ahí tenemos el movimiento. Y nos faltaría para la bajada. Bien, para esto quiero que la cámara enfoque la llegada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la cámara más o menos en esta posición de acá. Nos acomodamos y rotamos levemente hacia este lado. Entramos a la cámara y bien, ahora tenemos el punto de vista de cómo está llegando la pelota. Vamos a bajar un poco. Vamos a hacer este encuadre acá y guardamos. Y si nos falta un keyframe de por medio, lo ponemos. En este caso, en aquí no me gustó que se ha parado por un momento. No continuó muy fluidamente. Pero eso lo vamos a ver con las curvas. Ahorita vamos a estar haciendo... Es que aquí es raro que se haya parado por un pequeño instante. Pero bueno, como les digo, vamos a trabajar esto con la curva. O simplemente podemos hacerlo más. Ahí, por ejemplo. Bien, y cuando esté bajando, nos vamos a posicionar en la parte donde finaliza, que sería en el eje opuesto. Nos vamos a la Z, nos vamos acá y lo vamos a rotar a esa posición. Entramos a la cámara y aquí vamos a configurar manualmente
Ahí, tenemos que terminar, pero un poco más alejado. Este eje. Tenemos que hacer este paneo hacia arriba para que encuadre a la pelotita. Bien, y guardamos. Perfecto. Y termina en el eje 200. Bueno, en el frame 200, perdón. Nos vamos a posicionar más cerca. Vamos a hacer un pequeño paneo hacia el eje Y. Perfecto. Bien, lo guardamos y corroboramos que todo esté correcto. Bien, se mueve todo perfecto, me gusta. Y listo, tenemos el movimiento de la pelotita realizado. Bueno, eso sería básicamente todo. Si queremos retocar nosotros los movimientos de la cámara, aquí tenemos las curvas. En este caso, como hemos hecho bastantes movimientos, entonces tenemos también a su vez bastantes cosas que retocar. En este caso, por ejemplo, el eje Z es el que más está trabajando, pero dentro de lo que cabe está todo limpio. Hay una parte que, como les digo, no me ha gustado porque se para por un momento, que es aquí. Vamos a revisar esto y si es necesario retocarlo, retocamos. Que básicamente en aquí creo que está afectando un poco. Creo que sí es este eje X, pero vamos a hacer eso. Inteligentemente vamos a hacer esto. Que tenga como más movimiento. Eso es lo que va a salvar esta animación. Como pueden ver, se los indico otra vez. Ahora ya no se para, sino que hace un leve movimiento antes de querer pararse y regresa a seguir a la pelota hasta el final. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer para ultimar detalles? Podemos hacer lo que les dije de lo que es la luz, cómo va a ir afectando a los objetos. Para esto vamos a entrar en el modo de visualización de pre-render. Y como pueden ver, está todo a oscuras. ¿Por qué? Porque necesitamos añadir una luz. Vamos a darle Shift A, un punto de luz. Y lo vamos a ubicar más o menos aquí, donde empieza su movimiento la pelotita. Bien. Ahora este punto de luz lo vamos a subir. Y vamos a modificar sus propiedades. En este caso vamos a hacer que haga un color rosado. Y la exposición la vamos a hacer más o menos ahí. Perfecto. Arriba también vamos a añadir una luz con Shift A, pero esta vez va a ser una luz de área, que esta va a servirnos para iluminar toda la parte de arriba. Bien, la vamos a subir y esta luz de área la vamos a voltear. En este caso esta luz de área tiene una dirección en la cual está funcionando. Vamos a subir la exposición y como pueden ver está pintando las escaleritas, ¿verdad? Perfecto. Vamos a acercar un poquito más. Bien, esta luz va a trabajar los colores rosados, más o menos de esta posición. Vamos a hacer que apunte hacia acá. Perfecto. Y vamos a agregar en su defecto otra luz que sea al otro lado, para hacer el mayor contraste posible, para que sea lo más armonioso. Y en este caso este lado va a ser de color, pongámosle que azul. Y vamos a subir un poco la exposición. Vamos a mover en el eje. Bien, ahí me parece bien. Tenemos iluminación de arriba. Vamos a bajarlo un poco más abajo. Y vamos a hacerlo un poco más amplio. Vamos a modificar su tamaño, que puede ser más así, para que tenga un mayor área a donde cubrir. Perfecto.
En este caso no vamos a subir tanto esto porque si no va a robar mucha luz. Vamos a subir esto un poquito más. La parte del azul igual está haciendo lo suyo. Vamos a subir su exposición un poco más. Y tenemos este color de graditas. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que funcionen como casi arcoíris. Nuestra pelotita lo vamos a subir un poco sus subdivisiones. Bueno, no, si no se nos va a hacer muy pesado. Bien, básicamente lo mismo. Mientras la pelota hace su recorrido, en las luces vamos a animar colores. Simplemente colores para hacer algo más básico. Y seguir animando estas, como les dije, poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido. Vamos a crear un keyframe manualmente. Vamos a poner el color en blanco. Y por ejemplo, cuando la pelotita está aquí, vamos a cambiar el keyframe o la luz a color, en este caso verde, digamos. Guardamos keyframe. La pelotita está acá, va en arriba. Vamos a poner en aquí un color, en este caso amarillo. Vamos a ir jugando con los distintos colores. Y cuando esté bajando hasta el 200. Oh, creo que no lo he guardado, ¿verdad? Error mío. Siempre hay que guardar los keyframes. Guardamos. Y bien, continuamos. Nos vamos al 200, al 170. Vamos a poner un color negro en este caso, ¿por qué no? Guardamos keyframe. Y vamos a terminar el 200 con blanco. Como empezó. Perfecto. Nos vamos al fotograma 0. Entramos a la cámara y podemos ver cómo afectan los colores ahora. Como pueden ver, van cambiando y van cambiando y van cambiando. Perfecto. Y lo mismo vamos a hacer con los colores de los lados. En este caso, esta luz que es el punto 2. Voy a empezar con un color, pongámosle que... bueno, azul estaba bien. Guardamos keyframe, nos vamos al 100. Va a tener en este caso un color más rojo, ¿por qué no? Vamos a subir un poco más arriba. Y en el 200 vamos a poner un color. En este caso puede ser un rosado, un celeste, digamos. Ahí tenemos otro cambio de color. Lo mismo hacemos con esta luz de acá, de este otro lado. Vamos a empezar en el fotograma 0. Le damos a color. Vamos a poner en este caso el rosado, ¿todo bien? Nos vamos al fotograma, bueno, siempre tiene que estar seleccionado, nunca se olviden de eso. Al fotograma número 100, que es la mitad. Le ponemos un color más o menos naranja. Guardamos keyframe y nos vamos al 200. Y un color que no hayamos usado, más o menos un verde o un violeta. Perfecto. Y listo. Esta sería nuestra escena completamente terminada de la pelotita. Ahí tenemos los cambios de colores. Y perfecto. Bien, eso sería todo lo que es el curso de introducción a Blender. Desde la parte más básica hasta esta parte de la animación. Como pueden ver, hemos tratado de abarcar todos los temas posibles para que puedan tener las herramientas básicas para poder hacer cosas más avanzadas, porque esto solo es el principio. Podemos hacer muchas cosas con Blender, así que espero que les haya gustado y no se olviden de practicar, de mandar sus videos a las clases de estas prácticas que hacemos. Y bueno, nos vemos en próximas prácticas y, si es posible, en siguientes secciones que son retopología, el rigging, etc. Bien, entonces nos vemos. Muchas gracias por ver.